Hola, mi nombre es Pablo Martín Rossi y estuve internado 4 años por la problemática de las adicciones. Y estuve internado 2 años en el neuropsiquiátrico más grande de la Argentina, José Tiburcio Borda. La historia de Pablo. Pablo es un joven que pasó por momentos muy difíciles, situaciones que parecían no tener salida. El mundo de la noche lo llevó a las adicciones, ¿no? Las malas amistades y las adicciones, a estar internado en un neuropsiquiátrico donde estuvo 4 años. Pero hoy su vida es completamente distinta, se transformó, como bien dijiste, Sagos, en un ícono de la solidaridad, ayudando a muchos. Esta es su historia. A ver. 31 de octubre del año 2024 ingresé al neuropsiquiátrico José Borda, que se encuentra en Barracas, ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue una internación involuntaria. Yo no aceptaba mi enfermedad, las adicciones. Mis padres habían hecho una protección de persona en el juzgado de familia número 43, en Capital Federal, protegiendo de esa manera mi vida y salvando mi vida, porque sinceramente había tocado fondo en más de una oportunidad. Tenía pensamientos de suicidio durante la problemática, durante mi consumo, y también en la etapa cuando no consumía. Tenía ataques de abstinencia muy grandes, muy severos. El famoso craving, ese deseo inconmensurable de querer consumir. Constantemente estaba de la mano de los factores de riesgo, escuchaba música de consumo, me juntaba con gente de consumo. ¿Cómo inició mi consumo? Mi consumo inició sinceramente buscando una identidad. No me sentía en mi familia cómodo, no sentí una pertenencia en mi hogar. Sinceramente me sentía que había sido sometido por muchos años con una crianza en vez de posibilidades de yo poder decidir por mutuo propio. Ellos decidían por mí desde la niñez hasta la adolescencia y hasta, le podría decir, la juventud. Tenía una gran codependencia emocional con mis padres. Y buscaba en esos grupos de las esquinas, esos grupos que mostraban rebeldía, estos grupos que transgredían normas, buscaba mi identidad y comencé a consumir yendo a una de las esquinas a ver si me aceptaban. Me convidaron un porro, le dije que sí, obviamente, para ser aceptado. Le dije que sí. El primer sí fue un sí para ser aceptado, no porque tenía ganas de consumir sinceramente, sino porque quería que me acepte otro grupo social que no fuese mi familia. Tuve una infancia feliz, sí, tuve una infancia feliz. El tema que más allá de eso, a mis padres lo habían educado quizás de una manera muy estructurada y ellos repitieron el mismo patrón de conducta conmigo. Sí, me victimicé muchos años, pero gracias a Dios después pude trabajar en el perdón, ¿no? El Borda realmente, volviendo al tema, aquella noche cuando ingresé, me acuerdo que yo venía de escenas de consumo, pero no tenía ninguna patología psiquiátrica. Recordemos que el neuropsiquiátrico Borda es un lugar exclusivo para personas con problemas psiquiátricos graves, severos, esquizofrenia, trastorno de personalidad, pero graves, ¿no? Las personas están medicadas, sobremedicadas, en algunos casos lamentablemente, ¿no? Para contenerlos, o tal vez de forma ilegal, yendo en contra de la ley de salud mental y los derechos humanos internacionales. Y así ingresé, fue la policía a golpearme la puerta de la casa de mi abuelo, donde yo estaba consumiendo. ¿Por qué vino la policía a buscarme? Porque había tenido una escena de agresión contra mi madre y mi hermana. Sí, me duele mucho, pero le pedí perdón a ellos después de un trabajo, un proceso muy extenso, y la patología me había llevado a cometer cualquier tipo de situaciones. Yo ya no me controlaba mi vida. Las personas que tenemos adicciones no tenemos voluntad para decidir, sino la droga decide por nosotros. Y así fue que mi madre hizo esa protección de persona, no es una denuncia. En ese tiempo fue antes de la sanción de la ley de salud mental, en el año 2004. Y así fue que lograron internarme, gracias a Dios, y digo hoy salvar mi vida, ¿no? Porque
toqué muchos pozos y creo que si no me hubiera ayudado mi madre y mi padre, hoy no estaría hablando con ustedes. El ingreso al Borda fue para mí entrar en el castillo de Drácula. Venía de la noche, yo trabajaba en una discoteca, en la gastronomía, en un boliche muy conocido de Capital Federal, y ahí realmente conocí el consumo, o por segunda vez, o los consumos más tóxicos, más fuertes, podríamos decir. Y imagínense ingresar y encontrarme con personas del ámbito penitenciario, ¿no? Porque el Borda en ese tiempo estaba la unidad 20, que era la unidad de considerados inimputables, que habían cometido crímenes o ilícitos bajo un estado que no podían plantearse el tiempo y forma, ¿no? El tiempo y espacio. Y ahí estaba con ellos. Es más, siempre cuento que cuando llegué, me acuerdo que ni me preguntaron el nombre en la admisión 30, y me dijo el enfermero, bajate los pantalones, y sacó una jeringa tan grande que yo no había visto en mi vida, y me puso algo que nunca hubo consentimiento informado, nunca me dijeron qué era lo que me estaba inyectando, pero bueno, me acuerdo que ese día dormí creo que 18 horas esa noche. 18 horas, y así ingresé a la primer piecita que me acompañaron para dejarme ahí, sin contarme qué iba a pasar conmigo. Me habían dicho en el juzgado, obviamente, para calmar mi ansiedad, 48 horas, terminando siendo en el Borda 2 años. Esa primera noche que me acuerdo, de esa primera noche me acuerdo que pensaba que era toda una pesadilla. Pensaba que era una pesadilla, pensaba que ya iba a pasar, que ya iba a estar afuera, y en mi cabeza no estaba la aceptación de la enfermedad. En mi cabeza estaba, quiero salir para volver a consumir. Y les puedo decir la verdad, mucho tiempo estuvo ese pensamiento. Quiero salir para volver a consumir, mucho tiempo estuvo en mi cabeza, esto lo hago por mi mamá, esto lo hago para mi papá, para dejarlos tranquilos, para que dejen de joder. Sinceramente, hoy que recuerdo, me acuerdo que no fue por mí. No tuve nunca voluntad para internarme, ni creo que lo hubiera tenido, sinceramente. Y siempre digo que si hubiera sido millonario, en ese momento, como yo venía con el consumo, hubiera estado muerto, porque hubiera tenido la facilidad de conseguir o de comprar el consumo. Creo que una de las cosas que me trabó era que ya no tenía dinero para comprar. Eso fue una de las primeras de las cosas, ¿no? Y que mi madre y mi padre hicieron bien las cosas. En mi caso hablo, ¿no? Porque cada caso es único, de cerrarme la puerta y de ponerme en aprietos para yo seguir con esa vida, ¿no? de excesos y adicciones. Hasta recuerdo que me habían una noche llegué después de consumir y de tomar alcohol, bueno, de muchos consumos, a las 4 o 5 de la mañana, con un hambre feroz, esto lo cuento, no lo conté nunca creo, y me acuerdo que cuando voy a la heladera a abrir algo para comer y para tomar, me acuerdo que había un candado en la heladera estaba cerrada, y mi madre después me dijo, bueno, esta es mi casa, estas son mis normas. Pero era tanto el hambre que tenía, y me acuerdo que agarré en la comida del perro. Agarré la comida del perro, la que viene en bolsas, estaba arriba de una estantería, y me acuerdo que me subí, cuando la bajé, encima de todo eran con las 5 de la mañana, me acuerdo que cuando la agarro hizo el ruido de una bolsa de plástico, y el perro se levantó y enseguida ladrando, ¿no? Porque pensaba que le iban a dar de comer. Y desperté a todo, fue un desastre, pero terminé comiendo esa noche la comida del perro, ¿no? Miren lo que es la vida de un adicto. Hay mucho más para contar. Esto es solamente una introducción de cómo empezó todo en la problemática de la adicción. Si me preguntás cuáles pudieron haber sido los disparadores para yo tener ese vínculo con ese objeto de deseo externo, con la droga, precisamente, y fueron muchos en mi vida, después uno lo va trabajando, ¿no? Como en la vida de otras personas que atraviesan las adicciones, porque el problema no son las drogas, sino el problema son las consecuencias de otras situaciones que llevan a las personas a refugiarse, en la droga, en la comida, en vínculos adictivos, un montón de cosas, ¿no?
realmente no pudimos sanar o que venimos acarreando durante años. En mi caso puede haber sido trauma de la infancia, inseguridades emocionales, falta de inteligencia emocional, tenía una tartamudez galopante también y eso también no me hacía llevar adelante mis habilidades sociales por miedo a ser burlado. Tenía mucha burla de chico y también eso me fue encerrando, ¿no? Y hizo que como pasa en la mayoría de las personas de la problemática, no pudiera poner en palabras, o no se me facilite la posibilidad de poner en palabras lo que me estaba pasando, ni desde la infancia, ni desde la adolescencia, ni tampoco lo pude hacer en mi juventud. Recién sané la tartamudez hace nada más que 8 años, para que tengamos una idea. Pero bueno, sané la tartamudez cuando... a veces tartamudeo igual, pero digo, sané la raíz de la tartamudez, a veces tartamudeo porque quiero hablar rápido, pero sané la raíz de la tartamudez, lo que me permitía poner en palabras cuando empecé a trabajar en mí. Sí, y darme cuenta que la culpa no la tenía nadie, que la culpa no la tenía mi papá, que la culpa no la tenía mi mamá, ni mi hermana, ni nadie, sino que me tenía que hacer responsable de mis actos y creo que el adicto lo que le sucede es que no quiere hacerse responsable de nada. Por eso vive una vida de responsabilidades, de transgresiones, de rebeldía, para no hacerse cargo de nada. Y a veces es muy difícil cuando hay una familia, ¿no? Porque si no se hace cargo el adicto, si no se quiere a él, imagínense cómo puede querer a sus hijos, a su esposa, a quien sea, ¿no? Que tenga al lado, su madre, su padre. Sinceramente, las adicciones son un infierno. Son un infierno.